Dios nos ha abandonado. Hace días, mientras estaba haciendo el vídeo del iceberg de los sueños, me puse a navegar por redes sociales, cuando en un momento decidí pasar por un grupo en FB llamado Dios nos abandonó. Total, está revisando si había algo interesante para un vídeo, tomando ese grupo como fuente. Hasta que vi un post que decía así: situaciones o momentos paranormales que los hayan dejado así. Estuve leyendo algunos comentarios para tomar los más interesantes para este video y pues, aquí estoy. Hoy redactaré esos comentarios, poniendo los autores en anónimo para mantener su privacidad. Sin más que decir, vamos con el video. Amigos, a mí me pasó una experiencia muy extraña y quisiera saber qué rayos fue lo que pasó. Si alguien sabe qué trajo era, por favor dígame. Yo tenía como 6 o 7 años y estaba dormida, me desperté por eso de las 12, o no sé exactamente, pero el caso es que me desperté de madrugada, recargué mi cabeza en la cabecera de la cama y me puse a pensar cosas, no sé por qué hice eso, jaja. Lo extraño es que en un momento, de verdad les juro que vi una sombra blanca corriendo hacia mí, algo así como un espectro, pero de verdad sentí que me atravesó, me asusté tanto y sé que no lo imaginé porque brinqué, era una cara exactamente, corriendo hacia mí y atravesándome. Nunca le conté a nadie, quizá pensando que no lo creerían, y mucha gente dice que cuando te mueres ahorcándote, poco antes ves a un animal correr hacia ti, no sé, solo quiero una explicación a eso, o si a alguien le pasó similar. Eran las 4 de la mañana y mi hermanito y yo estábamos despiertos, en una escuchamos ruido en el patio y abrimos la ventana. Todo estaba muy oscuro pero vimos muy claro como había un gato en el columpio y se columpiaba muy rápido. Cuando nos sintió que lo mirábamos, de repente se dejó de columpiar y nos miró totalmente quieto. Estaba en mi habitación dormitando cuando sentí que me invadió un terror inexplicable. Era de día, estaba sola y no entendí por qué. No estaba paralizada, pero sentí que debía fingir que estaba dormida. Me encontraba de espaldas a la puerta de la habitación y escuché como alguien o algo comenzó a caminar hacia la puerta, es decir que había estado de pie en el lado de la cama a la que yo le estaba dando la espalda. Hasta escuché el tronar de huesos como cuando a alguien le truena la rodilla. Escuché que se movió a la habitación del lado y podía escuchar leves ruidos. En una sola ocasión he tenido parálisis de sueño y realmente no ocurrió nada aterrador en el sueño, solo que no podía moverme. Lo raro es que en el momento en que pude moverme desperté y luego volví a despertar, es decir, estaba soñando tener parálisis de sueño. Fue muy raro ya que fue tan WTF que me quedé despierto toda la madrugada intentando analizar qué había pasado. Es como volver a nacer, eso de despertar y volver a despertar, me recordó mucho a la película de El Origen. En resumen, parálisis de sueño al cuadrado. Dude, mi tía abuela, murió de cáncer en 2018. Tenía muchos animales, entre ellos, a mi tía, le heredó su ninfa, y a mi mamá su perrico. Ay no, resulta que el Día de Muertos el año pasado, murieron los 2 pajaritos, al mismo tiempo en la noche. Ambos vivían en distintas casas, y la verdad, vivían bien, comían bien. Mi perico se llevaba bien con todos, siento que vivía feliz. A lo mejor fue una coincidencia, pero se nos hizo raro. Igual, hace unos días se murió un tío, y en toda la noche se escuchaba que movían las cosas de los muebles y así. La casa de mis abuelos siempre ha tenido una funesta reputación en cuanto a sucesos paranormales, por eso, aunque disfrutamos estar ahí con ellos, es inevitable sentirse extraño a veces. Una noche, puesto que ellos tuvieron que ir al hospital con mi tío, que había estado muy mal de salud, me tuve que quedar solo en la casa. Estaba viendo tele en la cocina de la casa, ya que era algo fresca la noche y esperaba que volvieran pronto. Como a eso de las 12 o 1, no recuerdo muy bien, escuché desde la cocina que alguien había empujado la reja de la entrada a la casa. Para mí era obvio que fueran mis abuelos, así que preferí ir y abrir la puerta de la casa para que ellos pasaran y preguntar si todo estaba bien ya. Pero, al llegar, en efecto la reja estaba abierta, solo que no había nadie ahí.
No era muy raro que estas cosas pasaran, a veces veíamos gente asomarse por las ventanas de la puerta principal o por el patio, creando sombras de gente andando, así que esto no era nada. Lo raro es que, al entrar nuevamente, la tele que había dejado encendida, pues solo salí un momento, estaba apagada y la puerta del baño abierta en totalidad y esto era imposible. ¿Por qué? Bueno, desde hacía tiempo acostumbraba a ponerle llave a dicha puerta para que no se abriera sola como constantemente pasaba, y ese día no era la excepción. Algo preocupado la cerré otra vez, y al cerrarla escuché muy claramente que alguien tomó asiento en la silla que se encuentra al lado de dicho baño, en la recámara de mi tío. Esa silla siempre hacía ruido al sentarte en ella, era inconfundible para nosotros. Ahora más preocupado entré abriendo la puerta de un azotón, por si había algo dentro. Pero solo encontré la muy agobiante oscuridad del cuarto de mi tío, que por más luces que encendiera siempre conserva una oscuridad fría. Con algo de miedo cerré la puerta, solo para que a la par se abriera nuevamente la puerta del baño, la cual como dije había cerrado con seguro otra vez. Y pude jurar que escuché que dijeran, me siento solo. Después de eso, solo tuve valor para encerrarme en la habitación de mis abuelos hasta que ellos llegaran. Como 2 horas más tarde. Otro dato respecto a ese cuarto, es que hace poco escuché que mi tío cantaba en su recámara como de costumbre mientras tenía sus audífonos puestos. Era de día, las 3 p.m. Pero, cuando entré a la habitación de mis abuelos mi tío estaba ahí, recostado con ellos viendo una película. Y era, inequívocamente la voz de mi tío aquella. Una ocasión yo estaba enferma y no podía salir de cama y yo miraba la tele cuando en un abrir y cerrar de ojos se apagó la televisión y por alguna razón no encontraba el control como si lo hubieran escondido, cuando me paré a buscarlo estaba justo al lado de mi mano, después escuché como golpeó el techo de mi cuarto como si hubieran aventado un costal, no le tomé importancia porque no creía en esas cosas, entonces me quedé dormida, soñé con un hombre de negro, soñé que él y yo estábamos en la misma casa, dentro de mi sueño yo sentía una vibra muy pesada, cuando trataba de gritar se me iba la voz como si fuera muda, y corría pero siempre volvía al mismo lugar, entonces, lo vi, vestía de negro con la cara tapada y un sombrero de paja estaba detrás de una piedra y lo vi como me miraba, en eso abrí los ojos porque se prendió la tele a todo volumen, ahora sufro de insomnio y ansiedad. Una vez mi papá me mandó por un suéter a la cochera dentro del carro, cuando voy buscando miro para atrás y veo que algo blanco corre, tenía la forma de un niño, al correr toca la puerta y la tira levemente, allí nunca hay viento, creí que era mi hermana haciéndome una broma, pero no vi nada, me recagué después de encontrar el suéter se lo di a mi papá pálido. Una vez tuve una parálisis del sueño o eso quiero creer, aunque la verdad eran como las 4 am, casualmente me desperté y me volteé para seguir durmiendo de lado mientras me tapaba hasta la cabeza con la sábana, apenas hice eso y me tomaron los 2 pies por los tobillos como por 5 segundos aprox, dejo de sentir esa presión en los tobillos y siento como si me apretaran el cuello con una mano y el hombro con la otra mano. Estaba cagadísimo de miedo más porque estaba solo en la habitación. Vi una figura oscura y pequeña que intentaba bajarse de un lugar alto. Ese día era de noche y yo estaba en el patio de mi casa viendo a la gente cuando noté que algo se movía y creo que se dio cuenta que lo vi porque veía que se movía más rápido de lo normal. Pensé que era una persona pero era demasiado pequeña y andaba de un lado a otro. Ese día dormir con miedo y con todo cerrado. Justo hace 2 días durmiendo con mi hijo, escuché un grito bien horrible cerca de mí, lo que hice fue rezar y no abrí los ojos por miedo y me venció el sueño, ya no supe qué era pero se escuchó muy agudo y ayer me pasó lo mismo, no sé qué sea pero es un grito como de burla. Cuando yo era pequeño, hablo de 7 o 8 años, mi familia y yo vivíamos en una casita bastante vieja y descuidada ya que éramos de bajos recursos, total que yo recuerdo que varias veces escuché a varios de mis juguetes hablando sin darles cuerda ni nada parecido, también recuerdo que de noche siempre sentía que me observaban y algunas veces se nos rompían platos y vasos de la nada. Una noche, después de terminar la tarea hasta muy tarde, intenté dormir pero al apagar la luz todo comenzó a sentirse extraño.
Estaba en mi cuarto en total oscuridad a eso de las 3 am, cero ruido del exterior. Cuando intenté cerrar los ojos para mimir escuchaba mucho barullo, como cuando te paras en medio de una plaza repleta de gente, y al abrir los ojos el barullo cesaba. Esto se repetía al abrir y cerrar los ojos. No le di mucha importancia y de todas formas intenté conciliar el sueño, hasta que noté que el ruido se detuvo completamente. Pero comenzó cuando seguido de eso me di cuenta que no me podía mover. Parálisis del sueño, pensé. E intenté calmarme. Cerré los ojos porque sabía que las parálisis suelen venir acompañadas de alucinaciones y no quería ver nada si me da miedo JSJS. Comencé a escuchar que una niña corría alrededor de mi cama, me llamaba por mi nombre y me invitaba a jugar con ella. Me asusté machín porque era la voz de mi prima de entonces 6 años, y la presencia se sentía bien pesada, como si no fuese una niña sino más bien como algo malo, como un demonio. Jaja, me caía del susto al sentir eso y por eso mismo nunca abrí los ojos. Comencé a llorar del miedo y cuando por fin me pude mover me levanté en chinga con la respiración toda agitada, encendí la luz y no pude dormir el resto de la noche. No ha vuelto a pasar, pero eso me marcó muy feo. Había un punto en donde el Slenderman fue muy conocido y yo era un güey que le gustaba ese personaje. Bueno, llegó un día en el que me acosté a dormir. Yo estaba con mis papás en el cuarto, y dormimos todos juntos. Caí en un sueño en el que estaba en una feria con muchas personas, y de la nada se apagaban las luces. Luego volteaba a una carpa de circo, y alguien entró ahí. Y yo, en mi sueño, dije que lo seguiría, ya que quizás ahí estén todos, pero cuando entré me desperté en mi cuarto. Sentí que yo me despertaba de mi sueño, y que estaba en el mundo real. Vi que todos están dormidos, y yo lo único que podía hacer, es mover la cabeza. En eso volteé a la puerta del cuarto y viernes como la abrieron lentamente. En eso veo un rostro blanco, asomándose por la puerta, y yo me desespero, pero no podía gritar, ni moverme. Luego eso empieza a entrar y viernes, que era el Slenderman, se paró en la pared del cuarto, y me quedaba viendo. Yo estaba muriendo de miedo. No podía gritar, y estaba desesperado porque no podía levantar a mis papás. Por último el güey ese estiró su brazo, y me intentó alcanzar. Yo llorando cerré los ojos, y de la nada se escuchó la puerta que fue azotada. Cuando abrí los ojos ya no había nadie en el cuarto, y de la nada se me relajó el cuerpo, y me pude mover. Rápidamente levanté a mi papá y mamá, y les conté todo, aunque nadie me creyó. Es difícil de creer, pero pues es una de las cosas más feas que me han pasado. La vez que me dio parálisis de sueño y escuché la voz de un hombre, ya mayor, decir mírame, mírame, mírame. Luego de eso, por varias noches, despertaba a eso de las 2 o 3 am, sin poder respirar, como si me estuvieran ahorcando. Estaba leyendo sobre el ritual del voyeur con las luces de mi cuarto apagadas, cuando sentí una presencia fría al lado mío y un susurro en el oído. Bueno, antes de que diagnosticaran ansiedad, las parálisis de sueño eran horribles. Yo sentía que gritaba el nombre de alguien para que me ayude a despertarme, y nadie me escuchaba. En eso todo se silenciaba y una voz muy gruesa se reía así bien macabro. Eso fue como a los 15 años, varias veces me pasó. Ahora que ya vengo tomando pastillas casi 4 años, me da parálisis, pero yo soy consciente que me da y digo mejor me sigo durmiendo y pues ya me da igual. En la madrugada me desperté a buscar algo de comer. Es muy raro que me pase esto y de la nada tuve el impulso de voltear a ver hacia el lado oscuro de mi casa, que es cerca de una ventana y la puerta principal. Cuando fijo la mirada me doy cuenta que había un torso humano colgando cerca de la puerta, y como me quedé en shock solo me tocó ver cómo esa perturbadora imagen iba desapareciendo de la nada mientras se columpiaba de un lado a otro. Al estar pequeño, como por unos 3, 5 años, salía de mi casa a la casa de mis abuelos que se conectan por el patio, pero esto ocurría durante la madrugada, por lo que me cuentan, ya que tengo recuerdos vagos de estar afuera de la ventana donde duermen mis abuelos. Estaba en una jardinera llorando, y esto pasó durante un tiempo hasta que me llevaron a una limpia, y ahí paré de salir a hacer eso. Pues no es tan extremo como otros comentarios, pero estos últimos días mi familia ha tenido sueños raros.
Mucho texto. Todo empezó cuando no podía dormir en mi cuarto y siempre empezaba a sentirme al borde de un ataque de pánico a tal punto que no podía dejar de temblar en la cama y sentía que mi corazón se salía por mi garganta. En el segundo día que no pude dormir, fui a hablar con mi madre porque estaba desesperado. Tener insomnio me aterra bastante. Dormí ese día en el cuarto de mi madre y ella en el mío. Esa noche soñé que toda mi familia estaba encerrada en el cuarto de mis padres, estaba oscuro y todos estábamos guardando silencio. Afuera se escuchaban pasos con tacones como si recorrieran la cabeza buscándonos. Despertando, fui con mi madre para contarle del sueño. Ella me contó que cuando dormía en mi habitación, soñó que había una silueta caminando por mi cuarto. No se veía nada especial en ella, pero sabía perfectamente que esa silueta no debía de estar ahí. Hasta ahora todos hemos podido dormir, pero de las veces que he estado en mi cuarto a veces puedo sentir el aire pesado. He vivido cosas paranormales muy feas, pero desde hace algunos años ya no me ha pasado nada. Sin embargo, hace unos días viví algo, pero lejos de desagradable fue bonito. Resulta que mi papá falleció hace unos meses y cada cierto tiempo sueño con él. Un mes antes de que falleciera, empecé a soñar con mi papá, donde nos volvíamos a ver, sueños donde era como volver al pasado y a veces amanecía llorando sin saber que iba a fallecer. Después de su muerte seguía soñándolo hasta hace poco que lo soñé asustado, pero era joven, yo no lo conocía y lo conocí así en mi sueño, y me estaba buscando, aunque yo ya sabía que mi papá no estaba vivo aún en mi sueño, pero no había pasado de ahí hasta hace poco. Bueno, para dar una idea, mi papá cuando yo era niña era muy enojón porque me enfermo mucho y mis papás me cuidaban y me abrigaban por la noche. Mi papá siempre tuvo la costumbre medio loca de que cuando me dormía me tapaba de pies a cabeza y de la parte de mis pies enrollaba mi cobija hacia adentro para que no me lo quitara, porque a mí me da calor y desde niña siempre me tapo solo el estómago y me dejó descubierta básicamente todo el cuerpo. Pues hace una semana tenía demasiado calor y cuando me acosté me quedé encima de mi sábana estaba doblada, la dejé así porque no pensaba taparme. Yo tengo el sueño muy ligero y me despierto a cobijarme, pero lo hago consciente y mi mamá me ha llegado a tapar pero me doy cuenta. Entonces esa noche yo me dormí así y me desperté en varias ocasiones, pero cuando amaneció vi oscuro y me di cuenta que estaba totalmente tapada y no podía mover mis pies. Estaba tapada como mi papá me tapaba de niña. Pensé que era mi mamá y le dije que si había entrado en la noche porque no la sentí y me dijo que no, que ella esa noche se quedó muy dormida. Le platiqué y me dijo que mi papá sí la tapaba también. Hasta ahora no sé cómo terminé tapada, si mi cobija la tenía debajo de mí. Me pasaron 4 cosas cuando era niño, como de 10 años. Me acuerdo que ya muy tarde en la noche escuché el llanto de un bebé en mi patio, pero era un llanto con mucha angustia y muy feo. También antes en mi casa se escuchaba en el techo como si tiraran cosas muy pesadas. Hace como 2 años, estaba solo en la mañana en casa y me había echado en mi cama para descansar un poco y escuché que me susurraron en el oído. Algo tipo Satanás no está malo. Era una voz muy suave y entre juvenil, pero ya adulta con mucha calma. También enfrente de mi casa hay una construcción en obra negra y una vez haciendo mezcla de cemento en el patio para hacer una rampa vi como en una de las ventanas se asomaba algo blanco, como alguien en túnica, y me acerqué y ahí seguía. Ya estando cerca se desvaneció. No vi muy bien qué era ya que tengo miopía, pero había alguien y lo peor es que esa ventana tiene como 2 metros de altura. Ese ser debería medir como 2.40 metros. Era tarde y no había nadie trabajando ahí, y lo vi ya que me sentí muy vigilado. Instintivamente volteé y las veces anteriores cuando salía de madrugada veía que alguien se asomaba.